Recuerden que el día también ha comenzado con un comunicado del Ministerio de Salud mediante el cual se están anunciando cambios en los lineamientos de aislamiento y toma de pruebas. El ministro Fernando Ruiz ha explicado cómo será la reducción de los tiempos de aislamiento, a quienes se les aplicará la prueba y también el llamado insistente a asistir masivamente a los puntos de vacunación. A esta hora saludamos al doctor Julián Fernández, que es director de Epidemiología y Demografía precisamente del Ministerio de Salud. Doctor Fernández, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Aló? Bueno, ya restableceremos el contacto. Gracias por el espacio, ya estoy acá. Bueno, buenos muy días. bien. ¿Me escucha bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, muy bien. Él es el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández. Hay un punto bien interesante, doctor Fernández, que tiene que ver con el aislamiento en el caso de las personas sintomáticas, cualquiera que sea su síntoma, y que ya no será de 10 días ni de 14, sino de 7 días. Deben guardar ese aislamiento. ¿Cómo es esta medida y por qué se toma? Llegó a esa conclusión. Bueno, el Ministerio de Salud convocó al grupo de consenso para el diagnóstico y el manejo del COVID-19, liderado por la Asociación Colombiana de Infectología, y dada la evolución que está teniendo a nivel internacional la pandemia, pero también especialmente a la emergencia de Omicron, que tiene un comportamiento biológico distinto y que genera un número de casos abrupto, explosivo, como ya estamos observando y vamos a seguir observando en la ciudad de Cali, afortunadamente con aparentemente, como se ha observado en el mundo, un incremento que no es significativo en términos de hospitalizaciones o muertes, pero que sí compromete a los servicios de salud y otros sectores claves de la sociedad, teniendo en cuenta que estas características biológicas hacen que el virus tenga una evolución mucho más rápida que las anteriores variantes. El Consejo les recomendó al Ministerio la reducción, como han hecho en otros países, en Australia, el Reino Unido, en España, el CS, aunque el CS lo lleva 5 días, la reducción del tiempo de aislamiento. En este caso estamos hablando de sintomáticos, independiente de su estatus de vacunación. Todos los sintomáticos deben aislarse 7 días desde el comienzo de la fecha de inicio de síntomas, y a los 7 días pues pueden regresar a sus actividades, por supuesto siempre que no tengan signos de alarma o una recomendación médica contraria. Luego más adelante, si me lo permites, podemos hablar de los asintomáticos y también de a quienes se le va a priorizar la aplicación de pruebas. Sí, claro que sí, vamos para allá, doctor Fernández, pero tenía una curiosidad. Usted dice otros países también han disminuido el número de días, pero el número 7 corresponde a algún estándar internacional. ¿Por qué no 5 días? ¿Por qué no 8, como supimos que también la alcaldía de Bogotá les había pedido? ¿Por qué 7 específicamente? Realmente cuando uno observa el comportamiento del virus y la sensibilidad y la contagiosidad de las personas a lo largo del tiempo, uno de los puntos de inflexión mayores es a los 7 días. Digamos que la probabilidad de que las personas sean contagiosas después del día 7 es muy, muy, muy pequeña, y adicionalmente la mayor parte de las personas, especialmente con esta nueva variante, que como te dije tiene periodos de incubación más cortos y una evolución mucho más rápida, se encuentra recuperada esencialmente a los 7 días. Otros países han adoptado esa decisión también de 7 días, Francia, España, Australia también lo recortó a 7 días, el CS a 5 días, en un contexto pues diferente, dado también por el exceso de casos, sobre todo también de hospitalizaciones o muertes en estados de los Estados Unidos que tienen poblaciones no vacunadas. Entonces, en efecto, esto precipitó una decisión que
también tenía que tomarse porque digamos que la pandemia ha cambiado y las estrategias tenían que cambiar y desde hace mucho tiempo era necesario, desde hace un tiempo, revisar los tiempos de aislamiento. Doctor Fernández, ¿quién decide estos 7 días? Es decir, la persona tan pronto tiene los síntomas, se aísla inmediatamente, por supuesto, en temas de salud, pero también hay otras implicaciones como, por ejemplo, las laborales, el tema de las escuelas, de las universidades. ¿Lo determina algún médico, lo determina alguna autoridad o individualmente la persona y no tiene que ir al médico? Bueno, en el caso de las personas que tengan más de 60 años o los niños menores de 3 años o las personas con factores de riesgo, tienen que aislarse inmediatamente porque no hay que esperar, insisto, no hay que esperar nada, hay que aislarse, a menos que tengas por supuesto un signo de alarma, pues hay que ir a los servicios de salud inmediatamente, pero estas personas se tienen que aislar inmediatamente y pedir una valoración médica. Es obligación de las EPS hacerlo porque estas personas tienen, por supuesto, unos factores de riesgo mayores y estas personas, incluyendo otros grupos, como dije, comorbilidades, mujeres embarazadas, tienen que ser evaluadas desde el comienzo de síntomas. Pero en el caso de las personas jóvenes sin factores de riesgo, esas personas se tienen que aislar inmediatamente, no necesitan una prueba, prima que el criterio clínico epidemiológico, y tienen que aislarse y solamente consultar a los servicios de salud si tienen signos de alarma, que si luego me permites puedo recordar cuáles son. Ahora, en el caso que la persona por fines laborales requiera una incapacidad, sobre todo en los trabajos en donde no se puede hacer teletrabajo o que realmente los síntomas, por supuesto, sean muy fuertes y la persona en todo caso no pueda trabajar desde la casa, el médico, ahí sí, por teleconsulta, idealmente, consulta virtual, daría el criterio de incapacidad, pero la incapacidad, al igual que con otras infecciones, al igual que con todas las otras infecciones respiratorias, yo no necesito una prueba para que me den una incapacidad. Acá prima el criterio médico y el médico puede, y así lo dice el lineamiento, prescribir la incapacidad. Ahora, doctor Julián Fernández, ¿cuáles son esos síntomas de alarma para tener en cuenta que usted dijo que quería detallar? Sí, principalmente tienen que ver con dificultad respiratoria. Cualquier persona que tiene dificultad para respirar, que se sienta ahogada, algunas personas pueden medir la saturación, por supuesto una saturación que disminuya, pero digamos que este síntoma es demasiado evidente, cualquier dificultad para respirar. Segundo, un dolor opresivo de cualquier tipo en el pecho, siempre es un signo de alarma, y por supuesto cualquier alteración del estado de conciencia, una excesiva somnolencia, cualquier alteración del comportamiento, cualquier otro, y pues obviamente aplicamos el sentido como cualquier cosa que las personas perciban que tiene una alta gravedad. Pero el 99% de las personas van a ser o asintomáticas o casos leves y se va a cursar como una infección respiratoria alta que pues, se puede cuidar en casa con estando atento a los signos de alarma, mucho más atento sobre todo en los adultos mayores, pero la evolución pues es la de una infección respiratoria alta. Insisto, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos. Ya, señor Fernández, ¿y cuál es ese nuevo protocolo para los asintomáticos, los que den positivo? ¿Qué deben hacer y cómo llegaron ustedes a esa conclusión? Bueno, lo primero es que vamos a tener un volumen inimaginable hace algunas semanas de casos sintomáticos y de casos asintomáticos que puede ser de 5 a 10 veces más. Estamos hablando de un volumen nunca antes observado, incluso en